Recorremos nuestros valles y praderas, respirando profundo los suspiros de la madre selva y el corazón danzando en el trino de las aves, mientras nuestras manos desnudas y cansadas, en el afán de seguir luchando por construir un mundo justo para nuestros hijos, familias y comunidades, por querer pintar nuestra historia con el azul infinito del universo, día a día seguimos tejiendo la unidad y el esfuerzo de hombres y mujeres del color de la tierra y el maíz. Partiendo de la historia y pensando siempre en el mañana, aún estamos aquí para enseñar a nuestros pequeños a volar en un mundo sin fronteras y heredarles libertad. Guatemala se ha caracterizado por ser un país joven. El 52% de sus habitantes tiene menos de 18 años y cuenta con una población mayoritariamente indígena con más del 60%, lo que hace ser un país con carácter multicultural por su diversidad lingüística, entre ellas la comunidad lingüística Mam, Quechí, Cachiquel, Quiché, Canjobal, Tzutuil, entre otras, contabilizando un total de 23 idiomas mayas, más el garífuna, xinca y el castellano. A pesar de contar con una riqueza cultural por su diversidad, su capital humano joven sufre el drama de la pobreza ante la falta de presencia del Estado en la atención a las necesidades y demandas de su población. Las condiciones de pobreza afectan en un 72% a la población rural, mientras en lo urbano únicamente al 28% de las personas. La pobreza en el área rural se concentra en los departamentos predominantemente indígenas como el Quiché, que afecta al 81% de su población. Las desigualdades económicas, sociales y políticas, sumado a ello la exclusión de los niños y niñas, sobre todo maya, la desnutrición crónica infantil, el trabajo infantil, la entrada tardía a la escuela y el bajo presupuesto otorgado a la educación por el Estado, hace que los centros escolares no cuenten con los recursos y personal docente necesarios para un nivel de educación satisfactorio, de calidad y con los estándares internacionales. El analfabetismo en Guatemala tiene un nivel muy alto. Se han realizado diversas campañas de alfabetización, sin embargo, no ha sido posible erradicarla. La problemática educativa ha generado una serie de marginaciones, pues un minoritario sector de la población ha tenido una formación académica, cultural y social completa, mientras la mayoría ha recibido una formación deficiente, aun cuando la Constitución Política de la República establece la obligatoriedad de la educación primaria, pero esto no se ha cumplido. Debido a ello, la tasa media de escolaridad es de 84% y de este porcentaje el 61% son hombres y el 39% mujeres. Sumado a la falta de cobertura en los niveles de educación, la calidad educativa también es deficiente por cuanto los contenidos que se enseñan no guardan relación directa con las características culturales, sociales, regionales y locales y las necesidades educativas de los distintos grupos, en particular en las áreas rurales y urbano marginales. La poca pertinencia de los contenidos educativos y las limitaciones socioeconómicas de la población, como desnutrición, migración y bajos ingresos, inciden en la deserción, el ausentismo y la repitencia. Por otra parte, la oportunidad de ingresar a un centro educativo ha estado más a favor de la población masculina, mientras que la población femenina ha sido relegado a un segundo plano. Por el simple hecho de ser mujer y etiquetada para ser madre y atender los quehaceres de la casa, por tanto hace falta concientización en todos los implicados de la educación. El municipio de Ixcán, fundado en 1985, cuenta con 192 comunidades con una población de 84,000 habitantes, conformado por una población joven menor de 14 años, la cual representa un 60%, se compone de 12 grupos étnico-lingüísticos mayas: Mam, Chuj, Canjobal, Acateco, Achí, Cachiquel, Ixil, Pojomchí, Quiché, Quechí y Poptí, además del castellano. Estos datos indican que en Ixcán hay un 90% de población indígena y un 10% de población no indígena. Dadas las circunstancias históricas, el nivel de vida y la calidad del sistema educativo no puede satisfacer las responsabilidades sociales que le competen para dotar a la población ixcaneca de un recurso básico para su promoción, que es la educación.
Por su parte, la Asociación de Educadores Noroccidentales, AEN, une esfuerzos a los fines de mejorar la educación de las comunidades en los niveles primaria, secundaria, diversificado y nivel universitario, facilitando becas y capacitaciones a profesores, padres de familias y autoridades comunitarias. En aras de mejorar la educación, la AEN, desde su constitución, ha llevado a las escuelas de su cobertura proyectos educativos. En el año 2008 conformó el programa de Escuelas Solidarias PES, a los fines de involucrar a todas las familias en las tareas educativas. Para ello, se ha fortalecido la gestión de las autoridades a través de charlas, capacitaciones, intercambios de experiencias y asesoría a los... Si nos centramos en la situación de la educación especial, las políticas educativas en esta materia comenzaron en los años 80 mediante la puesta en funcionamiento de aulas recurso y aulas integradas dentro de las escuelas, en las que se atendía al alumnado con discapacidad. En este mismo periodo se inician los movimientos de padres, madres de niños y niñas y jóvenes con discapacidad, quienes impulsan la creación de escuelas o centros de educación especial en el interior de la República, como es el caso de las escuelas de EDECRI. Mi nombre es Valeria Ramírez, soy de la comunidad Santa María Dolores. Le presento a Zaida Patricia Shilo Pérez. Ella es una niña especial de la edad de 3 meses, donde sufrió ella un derrame cerebral. De la edad de 8 años, Zaida Patricia quedó a mi responsabilidad, donde fue a la escuela. La fui a anotar a la escuela, no me la querían recibir también porque aquí no había maestro para niños especiales, pero a través de eso fui tratando la manera de decirles que me hicieran favor porque no tenía medios para poderla sacar a otros lugares. Luego, a través de estudiar ella primero, no lo logró, repitió el segundo año en primer. Desde el año 2008, Guatemala cuenta con una legislación sobre educación especial, basada en la educación inclusiva, que asegura el acceso y la atención educativa a niños y niñas con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad, en un marco de igualdad de oportunidades y condiciones que las del resto de la población. Sin embargo, la realidad a nivel nacional todavía dista mucho del cumplimiento de lo establecido en la legislación. La cobertura de educación especial por parte de la administración pública es escasa y aumenta muy lentamente, si tenemos en cuenta que solo se atiende aproximadamente a un 10% del total de personas con discapacidad en edad escolar. Pero el problema no es solo que esta atención llegue apenas a un 10% de la población, sino que además se hace de una forma desigual, favoreciendo los centros educativos de las zonas urbanas, donde se concentra el 80% de la atención en educación especial, en detrimento de las zonas rurales y atendiendo principalmente a niños y niñas de etnia ladina, en un 96%. Estos datos se confirman en Ixcán, una zona rural en la que la gran parte de la población es indígena maya. En el año 2010, voluntarias de Escoles Solidarias realizaron un estudio en las escuelas de 11 comunidades, con las que la ONG trabaja desde hace 5 años. El objetivo, conocer la realidad del alumnado con necesidades educativas especiales de las comunidades que forman parte del programa de Escoles Solidarias, así como sus posibilidades de inclusión en el contexto educativo formal y no formal, con el fin de impulsar un proceso de diálogo y participación social entre los diferentes actores implicados en la problemática de la escolarización de este colectivo de alumnos. El estudio de campo realizado pone de manifiesto la inexistencia absoluta de la atención educativa específica al alumnado con necesidades educativas especiales en las escuelas. Al no poder realizarles una evaluación psicopedagógica, tampoco es posible determinar sus necesidades. El profesorado se ve incapaz de atender a este tipo de alumnado, pues carece de conocimientos sobre educación especial. Otra consecuencia derivada de estas circunstancias es que los niños y niñas con discapacidades más graves no están escolarizados. Las familias se encuentran a solas ante el problema. No existe ningún apoyo comunitario ni asociación de familias que les permita informarse sobre los derechos que sus hijos e hijas tienen como ciudadanos. Esta situación es común a toda la zona de la que esta muestra representativa. Ante esta situación y desde nuestra convicción como ONG, nos hemos puesto a trabajar en un proyecto de educación inclusiva que impulse y mejore la atención educativa del alumnado, les permita aprovechar sus capacidades y desarrollarse como personas dentro de su contexto familiar, social y laboral.
El siguiente paso fue socializar los resultados con todos los agentes implicados, iniciando un proceso participativo de debate que ha ido actuando ya como factor de sensibilización y que ha culminado en el verano de 2012, en la aprobación de un ambicioso proyecto de 4 años, la primera fase del cual pretende lograr 3 objetivos prioritarios. Posibilitar que el alumnado con necesidades educativas especiales se le realice una evaluación que determine cuáles son sus necesidades y qué medidas han de tomarse para adecuar su proceso educativo. En segundo lugar, promover la formación del profesorado para que pueda aplicar estrategias metodológicas que mejoren su labor docente y, como consecuencia, la calidad de la educación del alumnado. En este sentido, se pretende, por una parte, ofrecer un curso oficial de formación en necesidades educativas especiales para docentes que ya están trabajando en las escuelas y, por otra parte, tramitar ante el Ministerio de Educación de Guatemala la implantación de la especialidad de Magisterio en Educación Especial en el Instituto de Diversificado Guatán, en el que ya se está impartiendo la especialidad de Educación Infantil, gracias al proyecto de Escoles Solidarias y de la Universidad de Valencia están llevando a cabo, y que ha hecho posible que esta región de Ixcán cuente con una escuela pionera de magisterio en la que se imparte esta especialidad. En tercer lugar, concientizar no solo a docentes y familias, sino a las autoridades comunitarias y a la sociedad en general sobre la importancia de la educación de niños y niñas con necesidades educativas especiales. Para llevar a cabo el proyecto contamos en Guatemala con la colaboración de AEN, la Asociación de Educadores Noroccidental que trabaja por la defensa y la mejora de la educación en Ixcán, y de RED, Reparte una Esperanza a la Discapacidad, una asociación de maestros y maestras creada recientemente en Ixcán que voluntariamente han decidido unirse y luchar por la atención educativa del alumnado con discapacidad. Juntos nos hemos propuesto trabajar para eliminar las barreras que están impidiendo que todos los alumnos y alumnas, sin distinción, puedan disfrutar de su derecho a la educación y de calidad. Y desde las Escuelas Solidarias Valencianas queremos animarles a participar en este proyecto solidario dirigido especialmente a los colectivos más desfavorecidos y a atender una necesidad absolutamente fundamental para su desarrollo y el de la sociedad en general. Y seguro que usted también puede aportar algo. Bien, para mí fue un poco difícil ponerla a estudiar a Saida Patricia porque a la vez habían unos maestros que la trataban bien, la dejaban en un escritorio adelante, pero habían otros maestros que la dejaban ahí al rincón, la dejaban como olvidada y no la ponían en su grupo. Habían otros que si iban a física la cogían de la mano y la llevaban a física, pero habían otros que la dejaban ahí adentro en el aula porque ella no podía caminar, ahí la dejaban. Bien, quiero contarles que en 1998 comencé a formarme en esta comunidad de Santa María Dolores, donde fui a capacitarme como comadrona. Nuevamente recibí mis diplomas y di inicio a servirle a las personas que me necesitaban en la comunidad. Después de eso, también me capacité en defensora del derecho de la mujer. Toda mujer que tiene un problema y necesita mi ayuda, puedo acompañarla a las organizaciones del CAJ. Y es por ello que yo tengo que seguir luchando por defender el derecho de Saida Patricia. Porque claro, ella es discapacitada, pero tiene derechos a los derechos que todos lo tenemos por igual, sin distinción de persona. Entonces es por eso que yo hago esta lucha. Hola, Saida Patricia. Hola. Salud. Pero te llaman Pati, ¿verdad? Sí. ¿Has ido a la escuela? ¿Pero te gusta ir a la escuela? 2 años. ¿Te gusta ir a la escuela? Sí. ¿Te gustaría seguir yendo a la escuela? Sí. ¿Te lo pasabas bien con tus amigos y tus amigas? No, ahí no. Con unos sí, y con otros no. Bien, quiero contarles que en el 2009 saqué un censo donde pude lograr 11 niños especiales y aún señoritas, ¿verdad? Pero solo de esos especiales solamente habían 2 estudiando.
Yo quería lograr, ¿verdad?, presentárselos al presidente de Guatemala, porque decían que venía a Playa Grande, Ixcán, donde yo quería hacerle una presentación que si nos podíamos lograrlo, un maestro para estos niños especiales, para que les dieran un buen servicio, pero no lo logré. Bueno, yo siempre lucho y espero de que esos niños especiales sean bien atendidos, ¿verdad? Porque especialmente ellos también tienen un derecho. Y como ya les he contado, que estudié el derecho de cada persona, de cada uno, pues en eso es lo que yo espero, que los niños especiales sean bien atendidos, al igual como una persona que tal vez todos pensamos, no, ese niño no puede estudiar, pero sí es necesario enseñarles un oficio, que estudien y que aprendan un oficio para que ellos se puedan defender, pero es lo que por el momento no lo he logrado. Espero lograrlo, tal vez no lo voy a ver yo, pero habrá otra persona que dirá, doña Valeria luchó por esto y no lo ha logrado, pero espero que no solo yo luche por esto, espero que otra persona luche por lo mismo. Adiós, Aida.